A diario escuchamos noticias sobre desaparecidos o reportes de tortura en la Administración de Justicia. Cientos de recomendaciones han sido emitidas en los últimos años, pero prácticamente ningún avance vemos en la protección a los derechos humanos. Ayotzinapa, Tlatlaya, el caso Cassés y miles de casos más. Maestro Santiago Corcuera, integrante del Comité de Desaparición Forzada de la Convención de la ONU, fue miembro del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas de la ONU por 6 años y presidente por 3. Fue presidente también del Comité Coordinador del Consejo de Derechos Humanos de la ONU. El doctor Miguel Nava, presidente de la Defensoría de Derechos Humanos del Estado de Querétaro, fue delegado de la Procuraduría General de la República en Aguascalientes, consejero legal para la Unión Europea y Suiza en el mismo organismo, y asesor y secretario técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. El maestro Miguel Sarre, profesor del Departamento de Derecho en esta institución. Fue el primer ombudsman en la vida pública de México, miembro del Subcomité para la Prevención de la Tortura en la ONU y tercer visitador general de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Cualquiera puede decir que México se encuentra sumido en una crisis de derechos humanos, en una crisis incluso de carácter humanitario. Los derechos humanos abarcan mucho más que el derecho a la vida, el derecho a la integridad corporal, el derecho a la libertad personal y el derecho, digamos, a la libertad de circulación y movimiento, que son esos 4 derechos los que actualmente de manera más visible se violan de manera muy profunda. En las noticias, en los periódicos, y vemos en las noticias que el Estado de Veracruz es una entidad particularmente sumida en una crisis de libertad de expresión por la persecución que sufren los profesionales de la labor periodística. ¿Qué fue lo que pasó que nos hace afirmar que en México existe una crisis humanitaria sin que se reconozca que en México existe un conflicto armado interno? Evoco las palabras del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que en su conferencia dijo que para un país que no está sumido en un conflicto armado interno o en un conflicto armado de carácter internacional, es decir, que no está en guerra, los índices de violencia son altísimos y los índices de violaciones de derechos humanos son altísimos. Surge el caso de Tlatlaya como solamente un botón de muestra en donde se fuga la información y se nos muestra un caso en donde pudo demostrarse que no fue un enfrentamiento, porque un marcador 22-0 no es el de un enfrentamiento, sin un solo detenido y 22 muertos. Imposible que sea un enfrentamiento. Se llega entonces a la conclusión de que eso fue una ejecución sumaria, una ejecución extralegal. Yéndome al tema de crisis de los derechos humanos en México, les puedo decir que crisis, de acuerdo al diccionario de la lengua española, es situación grave o difícil. México no está atravesando hoy nada más una crisis de derechos humanos. México siempre ha estado en crisis de derechos humanos. No se respeta la dignidad de las personas. Podríamos horas pasarnos aquí hablando sobre los acontecimientos del 2 de octubre de 1968 o ese 10 de junio de 1971 con el halconazo, o podemos hablar de lo que sucedió en Aguas Blancas, en Guerrero, en junio del 95, o en actual, el 22 de diciembre de 1997, podríamos inclusive pasarnos un poquito más allá, hablar de lo desafortunado que fue el caso de San Salvador Atenco, 2, 3, 4 de mayo de 2006. Aquí tenemos a un papá ABC, mi amigo y mi compañero de trabajo, Julio César Márquez. Esa desgracia del 5 de junio de 2009 en la guardería ABC, 25 niñas muertas, 24 niños entre ellos, Yeye, tu hijo, y que hoy estamos en una lucha permanente por eso de los derechos humanos. Podemos hablar también de lo que pasó en Ayotzinapa, pero no el 26 de septiembre de 2014, sino lo que ya
avisaba que fue el 12 de diciembre de 2011. Hubo 2 personas muertas ahí, 2 estudiantes y una persona que cerraba una bomba de gasolina después. Hablaremos de lo que pasó el 26 de septiembre de 2014, de lo que pasó el 6 de enero en Apatzingán, 6 personas muertas el 6 de enero, Otanguato en Michoacán, 42 ejecutados, un policía federal también murió ahí. Esa es una crisis que se ve hacia el exterior de los derechos humanos, pero la crisis real de los derechos humanos en este momento la estamos padeciendo en las agencias del Ministerio Público, en los hospitales del sector salud. Bueno, 5 expertos vinieron a decir que la Procuraduría General de la República es una mentirosa. Igual y sí, igual y no, no lo sé. Pero ya se cargaron a una institución del Estado mexicano, la máxima de Procuración de Justicia. Te doy una versión y luego te doy otra. El trabajo que ha hecho la Comisión Nacional de los Derechos Humanos pues no sirve para nada. 5 expertos en unos cuantos meses te dicen que no fueron incinerados, que no fueron arrojados al río San Juan. Pero la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, que inició al día siguiente de los hechos, el 27 de septiembre, no se ha pronunciado al respecto. Entonces el gobierno paga para que vengan e investiguen de lo que está acusado y las instituciones del Estado mexicano, muy bien, gracias. Y la gente callada. No es la única, y si hay otra participación les pondré algún otro ejemplo de lo que es una crisis de derechos humanos en nuestro país. Vivimos en una crisis, pero no lo vamos a cambiar hasta que nosotros no queramos cambiarlo. Creo que bueno, tu análisis me parece muy certero. Envidio, francamente, tu memoria para retener estas fechas, estos datos, estos instrumentos. Pero creo que es muy importante, vamos, como decía Maritain, distinguir para unir. El tema de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el tema del grupo de expertos independientes, creo que el hecho mismo de que el gobierno mexicano les esté pagando y los invite en este marco jurídico, bueno, creo que expresa una coyuntura en un momento dado que desde luego denota que las instituciones mexicanas no estaban cumpliendo las expectativas de verdad, justicia y reparación, que pone en mal a la PGR, que pone en mal a la CNDH, sí, porque si tuviéramos estas 2 instituciones a todo vapor, ya hubieran dado respuesta y nadie hubiese pensado en ello. Pero dadas las condiciones, que pague $1 millón para que vengan, eso, a mi modo de ver, no demerita en un ápice su trabajo, porque para